En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Regálanos tu Espíritu Santo para comprender profundamente el mensaje que nos regalas a través de tu palabra. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, dándole también clic a la campanita para que se te activen todas las notificaciones y estés al tanto cuando yo pueda montar un nuevo video en este canal de YouTube, en el que estamos profundizando y creciendo espiritualmente a través del conocimiento de la palabra de Dios. El Evangelio de hoy es Mateo capítulo 5 del 17 al 19 y dice así: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, hermanos, el Señor nos regala esta maravillosa palabra, en la cual podemos sacar muchísimas enseñanzas, pero hoy quiero ser muy puntual, muy concreto, y que podamos profundizar en torno a 3 elementos que sacamos como luz que guían nuestro caminar en Cristo a partir de este texto bíblico. Veamos el capítulo 5, versículo 17, que hemos proclamado, vamos despacio hacia él, y el versículo 17, la primera parte del versículo dice Cristo: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Esto inevitablemente nos lleva a una pregunta. Si Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, 2 preguntas surgen. ¿Quiénes están pensando eso? ¿Y qué es lo que están pensando? ¿Quiénes? Hay unas personas. ¿Y qué es lo que están pensando? ¿Quiénes serían esos? A lo mejor sus discípulos, pero también los fariseos, los saduceos, los escribas, muchísimas personas que estaban alrededor de Jesús, y los más cercanos colaboradores, que eran sus discípulos. Ellos eran los que tenían ese tipo de pensamiento. ¿Cuál es ese tipo de pensamiento? Creían que Jesús no estaba cumpliendo los mandamientos, la ley, la Torá, la alianza, lo que Dios había pactado y prometido, y a la vez lo que Dios pedía al pueblo de Israel, expresado de manera sintética en la ley, o sea, la Torá, y los profetas. Jesús entonces hace una aclaración. O sea que la primera enseñanza que encontramos hoy es: Jesús aclara dudas o ideas incorrectas o conceptos equivocados acerca de Él como Hijo de Dios y de la misión o tarea que ha venido a cumplir a la tierra por encargo del Padre. Hermanos, y para que nosotros podamos salir muchas veces de nuestras dudas, de nuestras ideas equivocadas, necesitamos acercarnos más a las cosas. Si tenemos una idea sobre un computador, pues hay que estudiar, hay que investigar. Lo mismo, si tenemos ideas espirituales equivocadas o dudas en la fe, hay que escudriñar las Escrituras. El mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, dirá: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. También Jesús, en días pasados, hemos escuchado que en el Evangelio de San Marcos, en el diálogo con un escriba, que era un estudioso de la Torá, de la ley, de los mandamientos, el Señor Jesús le invitaba a que siguiera escudriñando, porque toda la palabra que Dios había dado, el Padre Dios, en el Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento pleno en Jesús de Nazaret. Y aquí es donde podemos conectar con la segunda enseñanza. Entonces, lo primero es: Jesús aclara dudas, conceptos o ideas cerradas acerca de su persona y acerca de su tarea en el mundo, acerca de su misión. Si queremos de verdad despejar nuestras dudas espirituales, no dejarnos engañar, tenemos que acercarnos, hermanos, miren, a esto, a la Santa Biblia, besarla, estudiarla, escudriñarla, subrayarla, orarla, meditarla. No hay que tener
reparos en esto, hermanos, porque este es el pan vivo bajado del cielo. El pan de Israel que nutre y que da vida espiritual al pueblo es la palabra de Dios. Acordémonos que estamos en el discurso de las bienaventuranzas y empieza diciendo que Jesús abrió la boca y empezó a enseñarles. Abrir la boca es una señal de que es el mismo Dios quien nos está dando un alimento espiritual. Y nos dio las bienaventuranzas como una actitud interior para vivir esos 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y nos está diciendo que estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, o sea, a vivir unidos a Cristo, porque solamente Él es la sal verdadera y la luz verdadera. Y unidos a Cristo podemos salar la tierra, ser fecundos en la tierra y ser luz para otras personas, tener luz propia e iluminar a otros porque la recibimos de Cristo. Ahora Jesús nos está insistiendo, tus dudas, tus inquietudes, tus ideas equivocadas, tus conceptos errados, puedes despejarlo conociéndome a mí. Acordémonos que Él ha dicho también en Juan capítulo 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, yo soy el camino verdadero que conduce a la vida. Es lo mismo, hermanos. Jesús le está diciendo a ellos, no crean que yo vine a abolir la ley. No, yo vine fue a qué. Ahora nos explica, y esta es la segunda enseñanza. Jesús señala cuál es su misión. Cuando Jesús dice que Él no vino a abolir la ley y los profetas, Él no vino a abolir lo que Dios Padre había querido para su pueblo y para toda la humanidad. O sea, Él no vino a actuar en contra de la voluntad del Padre. Él mismo dirá en el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para ser Salvador del mundo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta profecía, estas palabras de Jesús anticipan lo que sucederá luego con su pasión, con su muerte y su resurrección. Allí, en su vida, en su persona, hermanos, está todo lo que Dios quiere para el hombre. Por eso Jesús es la enseñanza, pero es también el maestro. Lo que tenemos que aprender de Dios es Jesús de Nazaret. Y de quien tenemos que aprender de Dios es de Jesús de Nazaret. ¿Me explico? Una cosa es el maestro normalmente y otra cosa son los conceptos o contenidos que transmite el maestro. Pues en Jesús convergen en una sola realidad. Jesucristo es el maestro y a la vez es la enseñanza. ¿Por qué? Porque en Jesús aprendemos, hermanos, que se enseña no solamente lo que se sabe, sino lo que se es. Jesús es coherente. Si Jesús predicó el perdón, Él practicó el perdón. Si Jesús predicó el amor, Él mismo dio la vida por amor a nosotros. Si Jesús predicó la solidaridad, si predicó el ser un buen ciudadano, pagar los impuestos, Él mismo pagó los impuestos. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Jesucristo, hermanos, está el logos de Dios, la coherencia absoluta, la razón que rige el universo. La vida plena está en Él. Él tiene autoridad, poder y atractivo porque es coherente, porque Jesús no predica una cosa y practica otra. Todo lo que Jesús predica, lo que Jesús enseña, lo vive, lo pone en práctica. Y esta es la segunda enseñanza que sacamos hoy. Jesús señala cuál es su tarea en el mundo, cuál es su misión, a qué ha venido al mundo. Dice el versículo 17 en la segunda parte, no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, versículo 18 ahora, ya pasamos el 18, vamos al 19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Y así conectamos con la tercera y última enseñanza. Entonces, recapitulo. Primera enseñanza, Jesús aclara dudas o ideas o conceptos incorrectos acerca de su persona y de su tarea. Nos dice que Él no vino a abolir la ley, sino a ¿qué? Revela cuál es su misión, a darle cumplimiento. ¿Qué contiene la ley y los profetas? Toda la enseñanza del Antiguo Testamento, el plan de salvación, el plan de felicidad que Dios ha trazado para el pueblo de Israel y la humanidad completa. Pues dice Jesús, yo no vengo a romper ese proyecto. Yo vengo a interiorizarlo, a ponerlo en práctica, a vivirlo con otra actitud, porque la síntesis de la ley del Antiguo Testamento, de las enseñanzas tanto del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como de los profetas, los salmos, los libros sapienciales, todos ellos se resumen en una cosa: amar a Dios con toda la mente, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, con todo el ser, y amar al prójimo como a sí mismo. Recordemos el diálogo de Jesús
con aquel escriba donde Jesús le dice, este es el mandamiento principal. Bueno, Jesús los pone en práctica. Eso significa cumplir toda justicia. Es lo mismo que Jesús le dice cuando está con Juan el Bautista, que Juan le dice, no, pero no, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Y Jesús le dice, tranquilo, conviene que cumplamos toda justicia. Esta es la justicia de Dios, hacer su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Un querer caprichoso para nuestras vidas. No, la voluntad de Dios, hermanos, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no puede querer nada malo para el hombre. Todo lo que Dios quiere para el hombre, toda la voluntad de Dios es nuestro bienestar. Un padre no puede querer el mal para su hijo. Y si un padre llega a querer el mal para su hijo, está mal de la cabeza, está mal en su corazón. Y Dios no está mal. Dios es la bondad absoluta. Por tanto, Dios siempre quiere lo bueno para sus criaturas, para sus hijos. Entonces Jesús fue a darle cumplimiento al querer del Padre, que se expresa en el vivir del Hijo. La forma como Jesús habla y la manera como Jesús actúa expresa que Él está acogiendo el designio del Padre, que no va a ser fácil, porque amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el ser, implica incluso estar dispuesto a dar la vida. Y Jesús lo hace. Y es un trago amargo porque lo escupen, lo señalan, lo matan y de una forma despiadada. Pero es el precio del amor del Padre por ti y por mí. Dar a su propio Hijo para nuestra felicidad y salvación, para enseñarnos en las palabras de Jesús y en la vida de Jesús dónde se encuentra el camino, la verdad y la vida, dónde está lo que conduce al ser humano a la felicidad. Qué gran enseñanza, hermanos, es lo que Jesús nos está transmitiendo. Esta es la misión que el Hijo ha venido a cumplir en el mundo, hacer la voluntad del Padre. Él no ha venido a abolir lo que el Padre ha manifestado antiguamente. Él viene a darle cumplimiento. Por tanto, hay una relación de continuidad respecto al Antiguo Testamento, pero también de una plena y total novedad en la forma en que Jesús predica, en la forma en que Jesús actúa. Se manifiesta la presencia de Dios en medio de los hombres. Él ha venido a hacer la voluntad de Dios, a llevar a la práctica el amor a Dios y el amor al prójimo, con una actitud interior, no como un legalismo rígido, externo, como un ritualismo. Por eso Jesús critica la manera como el pueblo se relacionaba con Dios dentro del templo de Jerusalén, porque estaban más dedicados a lo externo. Y dice, hipócrita, raza de víboras, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice San Agustín, hermanos, que Dios escribió en las tablas de la ley en el Antiguo Testamento lo que el hombre no era capaz de leer en su corazón. Es decir, si tomamos los 10 mandamientos, tomamos las bienaventuranzas, esa realidad, hermanos, que Dios nos pide ahí, ya la escribió en lo profundo de nuestro corazón. Pero a veces no tenemos la capacidad de detenernos, de analizar la vida, de profundizar y descubrir que Dios nos ha capacitado para amarlo a Él y para amar a nuestros hermanos, que tenemos esa potencialidad en lo profundo de nuestro corazón. Y como no somos capaces de interiorizar, entonces Él nos mandó a su Hijo Jesucristo para revelarnos a nosotros, delante de nuestros propios ojos, lo que ya Dios escribió en el corazón. Y es allí donde está la presencia del Espíritu Santo, que nos da la fuerza para que esas tablas de la ley las podamos poner en práctica, para que todo lo que Dios escribió en nuestros corazones lo podamos exteriorizar, porque tú y yo hemos sido creados para amar y ser amados, para perdonar y ser perdonados. El hombre ha sido creado para el bien, para el amor, para la belleza, para la verdad, para lo maravilloso. Lo feo no nos llama la atención. Lo malo, aunque degustemos un momento, al final descubrimos que no nos hace bien y lo rechazamos. Entonces, este es el destino nuestro, hermanos. El mismo destino que el Padre Dios ha trazado para Israel y toda la humanidad. El destino que el Padre ha trazado para su Hijo Jesucristo lo ha planeado para ti y lo ha planeado también para mí. Y finalmente, hermanos, hay una tercera enseñanza. Dice Jesús que todo aquel que no cumpla ni siquiera la más pequeña de las enseñanzas que se encuentran en la Torá, en la Escritura, la letrica más pequeña, una coma, una i, ese no será digno. Pero aquel que la observe, que ponga en práctica todas las enseñanzas de Jesús y que las enseñe a otros, o sea, las ponga en práctica y las enseñe a los demás a poner en práctica,
ese será grande en el reino de los cielos. El contexto general es el reino de los cielos, que es la vida de Dios en nosotros, Dios reinando en nosotros, el cielo dentro de nosotros nos produce gozo y felicidad. Cuando tú estás enamorado, los esposos, los novios, las parejas tienden a decirse, ay, mi cielo, ay, mi cosito bello, mi cosita linda, mi cosita hermosa, pero a veces ese cielo se te convierte en un infierno. ¿Por qué? Porque no tenemos un amor pleno, perfecto, pero el amor de Dios siempre será tu cielo y tu gozo y tu dicha verdadera. Entonces Jesús nos dice que esos pequeños detalles que a veces consideramos insignificantes son muy poderosos. Los detalles, hermanos, pequeños son expresión de lo más grande y sublime ante Dios, el amor. Cuando tú das un vaso de agua a una persona, cuando diriges una mirada a los ojos, cuando regalas una sonrisa, cuando tiendes la mano al que se ha caído. A lo mejor a veces estamos